Hola, hoy vamos a hablar de nuestro tema número 2 del módulo Legislación Laboral y Nómina. Recordemos que el objetivo de este módulo es dar a conocer el manejo e identificación y contabilización de la nómina de acuerdo a las técnicas normas legales vigentes. Además, las relaciones interpersonales entre directivos y empleados. Nuestro resultado de aprendizaje es conocer y aplicar los principios de la legislación laboral. Y vamos a hablar sobre el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es lo que comúnmente conocemos con la relación entre una empresa y un trabajador o un empleador, sea persona natural o sea persona jurídica, y un trabajador o una persona natural. ¿Cuál es la definición de contrato de trabajo? Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica bajo una continua dependencia o subordinación de la, segunda, es decir, de esta persona natural o jurídica, mediante una remuneración. Y también quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe, este a su vez se lo presta a alguien que se llama empleador y que es quien recibe ese servicio prestado y remunera por el servicio prestado. Lo que se conoce como remuneración es lo que normalmente conocemos como salario. Entonces, aquí estamos viendo resalté, digamos, conceptos importantes que es prestar servicio, estar en una subordinación y una remuneración. ¿Qué es eso? Esos son los elementos esenciales como tal de un contrato de trabajo, es decir, prestar una actividad personal, estar subordinado, es decir, que te digan a qué hora llegar, cómo hacer las cosas, te coloquen cargas laborales, obligaciones, tengas un jefe en sí. Y una remuneración, es decir, trabajas y te pagan un salario. Esta remuneración puede ser, la remuneración o el salario puede ser en dinero o en especie, más adelante lo vamos a ver. Hay algo que se llama presunción y se llama presunción a aquello que se presume, como su palabra dice, que existe una relación de trabajo personal y está regida por un contrato de trabajo. Es decir, si a usted lo ven trabajando en alguna empresa, o para alguien, se presume que existe un contrato de trabajo, ¿sí? Los contratos tenemos que ver siempre la concurrencia, es decir, que realmente vuelva a darse o empiece a darse y te vuelvan a contratar por el mismo, ese mismo trabajo. Dice, aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro, es decir, te contraten para una cosa y te vuelvan a hacer firmar contrato para otra, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Es decir, a todo contrato que usted firme, usted le van a aplicar las normas. No es que porque si usted tenga 2 o 3 trabajos o concurra en un trabajo diferente, va a perder validez. Y dice coexistencia de trabajo. El mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más empleadores, salvo que haya pactado exclusividad de servicio a favor de uno solo. La capacidad de contratar nos dice sobre qué personas se pueden contratar y no se pueden contratar más que personas que sean menores de 18 años, ¿sí? Y normalmente
A los menores de 18 años tienen que firmar un permiso del inspector del inspector del trabajo, alcalde o corregidor de la policía, en el caso donde hubiera lugar a cada uno de ellos, una autorización especial para esas personas que están en capacidad en el momento, sea por la edad de trabajar, ¿sí? El trabajo sin autorización dice que si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo perceptuado en el artículo anterior, el presunto empleador estará sujeto a cumplir de todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o petición de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al empleador. Es decir, hay que tener cuidado cuando se va a contratar a menores de edad. Deben estar con todos los permisos. Las modalidades de contrato. Existen unas modalidades de forma que son verbal o escrita y otras de duración que son a contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato en tiempo determinado y contrato ocasional, accidental o transitorio. Miremos cada una de ellas. El contrato verbal, ¿sí? Se da cuando no existe ningún documento y se hacen acuerdos de palabra. Este contrato también está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, existe dentro del código que existan contratos como tal verbales. Dentro de este contrato, obviamente, se deben estipular los tiempos, los pagos, como si fuese un contrato normal. Adicional, está el contrato de trabajo escrito. En el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es eh, un documento que parte de la firma del trabajador y el empleado, donde se establecen normas o se establecen digamos, los criterios con los que se van a trabajar como tal. Y por su duración está el contrato a término fijo, y este contrato a término fijo dice que nace con una fecha definida y también una fecha de difusión, es decir, sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo va a terminar. Eso es lo claro del contrato a término fijo. En el artículo 46 nos habla de él y nos dice que este contrato a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero sí puede ser indefinidamente renovable. Ojo, debemos tener claro algo. Una cosa es indefinidamente, un contrato a término fijo indefinidamente, y otra cosa es un contrato a término indefinido. Es decir, un contrato a término fijo indefinidamente es que se puede renovar, va muchas veces, las veces que se quieran, se pueden renovar. Sin embargo, el contrato a término indefinido, que es duración indefinida, no tiene una duración, o sea, en el contrato no dice cuándo se termina, ¿ya? Este contrato se extenderá como las partes consideren, y por supuesto este tipo de contratos no cabe la renovación por cuanto la duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. El contrato por obra labor. La duración del contrato de obra labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es decir, te contratan para hacer una casa, haces la casa. Si te contratan para archivar una serie de documentos, una pila de documentos, y cuando ya se termine esa pila de documentos, se acabó el contrato, ¿sí? O te contratan para cubrir un evento X, cuando ya se acabe el evento, ya. La terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. ¿Sí?
Trabajo ocasional, accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal o transitoria o accidental, es decir, como las vacaciones, licencias, incapacidades de los trabajadores que se encuentran con contrato fijo. Ahora veamos los periodos de prueba. Para todo contrato o toda contratación deben existir unos periodos de prueba. ¿Y qué es el periodo de prueba? Es la parte inicial de un contrato de trabajo, es decir, es el tiempo como tal que se puede probar si el trabajador o el empleador prueba si el trabajador realmente cuenta con todas las habilidades técnicas, destrezas para desempeñar como tal el cargo. Eh, Se puede dar en ese momento, entre el tiempo de prueba, se puede dar por terminado como tal la relación laboral. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo se da por escrito, se debe pactar por escrito y es necesario hacer un documento porque no es mayor a 2 meses. Miren que aquí lo dice, la duración del periodo de prueba no puede exceder 2 meses. No, y el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder la quinta parte, o sea, el 20% de la duración del mismo. Un ejemplo, el contrato de trabajo es de 8 meses. El periodo de prueba no puede superar a 1,6 meses, es decir, a 1 mes y 6 días de periodo de prueba. Derechos durante el periodo de prueba, tenemos derecho a todo, ¿sí? Menos a una indemnización. Es lo único que nosotros tenemos derecho. La terminación del contrato. En la terminación del contrato existen unos términos como tal o existen unas eh, excep- excepciones o unas normas establecidas de por qué se termina un contrato. Se termina por muerte del trabajador, obviamente, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo del fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o cláusula definitiva de la empresa, por suspensión de las actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoria, por decisión unilateral en los casos de artículo 7 del decreto ley 2351 del 65 y por no regresar al trabajador, el trabajador a su empleo, ¿sí? Desaparecer y después regresa. Esto es lo que regula. Miren que lo importante que aquí habla sobre esta última, el punto I, nos pasa y es lo que nosotros les tratamos de enseñar a ustedes cuando le decimos estudiante no se desaparezca, ¿sí? Es porque usted es como un trabajador para nosotros, ¿sí? Porque lo estamos formando para el trabajo. Nosotros somos formación para el trabajo y desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos formamos, le decimos, vea, usted no se puede desaparecer, no se pierda, venga, cumpla. Es por una de las causas es porque les estamos enseñando esto. Porque después se van, así mismo se van a las empresas y dejan de ir 2, 3 días y después, o 4 o 5 días sin notificarle a nadie y después quieren encontrar su puesto de trabajo normalito. La terminación de contrato por justa causa está regida por el artículo 62 y se refiere a todas las causas de terminación de un contrato que no se da por consentimiento mutuo, es decir, que existe una justa causa. Dicen por qué lo están retirando. Para que una de las partes dé por terminado
el contrato no hay lugar a indemnización ni reparación alguna. Es decir, en este tipo de terminaciones no hay indemnización. Terminación del contrato sin justa causa. Si el empleador le termina el contrato de trabajo a un empleado sin que medie una justa causa, tendrá que indemnizarlo en los términos que dispone el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, si yo te voto y no tengo causa para votarte, debo como tal indemnizarte. Las indemnizaciones nos hablan de qué debe ir en la liquidación o algo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos prestaciones sociales y liquidación de un contrato de trabajo. Hasta aquí hemos llegado. Excelente día a todos.